tal? Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Cuenta a la Letra Suelta, este programa que hacemos entre la Facultad de Química de la UNAM, Un Minuto en Libro y el equipo de Lazos Químicos y de Actividades Culturales de la Facultad de Química. Bueno, este nuevo semestre vamos a comenzar con un nuevo ciclo de charlas, en este caso más orientadas a entender el mundo contemporáneo, sobre todo los conflictos que tenemos aquí enfrente de nosotros y que pues obviamente escuchamos diario todos los días en las noticias o que redundan en las redes sociales, en fin. ¿Qué son estos conflictos? Por ejemplo, que tenemos con Estados Unidos ahora, que tenemos con los rusos, con la guerra de Ucrania, los palestinos, lo que pasa en África, en fin. Entonces, con la intención de que ustedes tengan mayores puntos, mayores referencias, tengan ideas, argumentos para poder tomar una postura acerca de estos conflictos de una manera informada, ¿no? Para un poco también combatir esta desinformación en la cual estamos sumergidos, ¿no? Con el exceso de datos. Entonces, ser muy concretos y poner 10 puntos acerca de que hay que ponerles atención para poder entender estos conflictos. Hoy vamos a comenzar con el conflicto palestino, ¿no? Donde vemos todos los días este holocausto que estamos viendo, ¿no? Este genocidio que estamos viendo ahí y que, bueno, pues no podemos ser tampoco indiferentes ante ello, y pues la idea es mostrar algunos antecedentes de este antiquísimo conflicto que ahora le agregamos un nuevo jugador que es Donald Trump. Entonces eso nos hace que pues la cosa se ponga todavía más complicada por aquellas tierras. Entonces vamos a comenzar con ello, con el conflicto árabe-israelí y sobre todo lo que está pasando en la franja de Gaza. Pues vamos a comenzar con la letra absuelta. Muchas gracias. Pues bien, vamos a comenzar un poco hablando de los antecedentes históricos de este conflicto. Si bien este conflicto se remite a milenario, es decir, es un conflicto que incluso aparece en términos bíblicos, en referencias antiquísimas, este conflicto viejo entre el mundo árabe, el mundo hebreo, y tenemos que hablar, por ejemplo, del paso del imperio egipcio, ¿no? Que está relatado en pasajes de la Biblia, más allá de su aspecto religioso, también inclusive como una fuente histórica de algunos otros textos de historiadores. También tenemos que recurrir, por ejemplo, a ver la historia medieval de cómo se dieron las cruzadas en estos lugares, ¿no? Por recuperar los lugares santos del Imperio Otomano, de los imperios turcos, en fin, de los árabes, de los musulmanes, del Islam, todo ello. Y después cómo vamos a llegar al siglo XX con toda esa carga, todo este problemática terrible, ¿no? que teníamos atrás. Entonces los antecedentes históricos del conflicto que estamos viendo ahora, pues los podemos encontrar básicamente a finales del siglo XIX, cuando surge el movimiento sionista, que buscaba establecer básicamente un lugar, ¿no? Para el pueblo judío en Palestina. Obviamente este territorio estaba controlado por el Imperio Otomano, que después entró en la Primera Guerra Mundial y iba a perder en este caso muchas posiciones. Cuando pasa en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano pierde pierde la guerra, pierde en este caso territorios. Los británicos van a tomar el territorio que hoy es Palestina, en la zona de conflicto, y en este caso va a quedar bajo el protectorado británico. Y entonces obviamente va a haber una creciente migración, en este caso judía, que va a ir llegando a esas tierras. Esto obviamente a los vecinos árabes que se tienen empieza a generar una tensión y una preocupación acerca de ello. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en este caso en 1948, se firman unos acuerdos para crear el Estado de Israel, y había una primera fase donde se quería poner en ese mismo Estado el Estado judío y un Estado árabe. Obviamente los países árabes rechazaron la propuesta, dijeron que era demasiado,
Entonces esto que dio pie, pues dio pie a que surgiera lo peor, ¿no? Que surgiera un estado judío, ¿no? Que los ingleses en este caso ceden en todo, se olvidan de los árabes y entonces obviamente el Estado de Israel se proclama, en este caso una vez que salen, los, ellos se van los ingleses. Esto desencadenó una guerra que se llamó la Guerra de los 7 días, donde los países árabes tratan de invadir, en este caso, y atacan a Israel de manera conjunta y son vencidos. Porque, bueno, pues obviamente los británicos tenían su materia de guerra y el Estado de Israel iba naciendo, pero estaba, crece con todas las armas, con todo el dinero de los británicos y de los norteamericanos y de, en este caso, de la diáspora judía. Entonces, obviamente, los vencen muy rápido. En este movimiento hubo un desplazamiento de aproximadamente unos 700,000 palestinos que ya vivían ahí y que los judíos, bueno, van a tomar estas tierras, ¿no? Esto se le conoce como el Nakba, es decir, como la catástrofe originaria, que va a originar este pecado original que estamos viendo ahora con la guerra, y es el punto inicial, es el punto de origen de este conflicto. El segundo punto es que tras la guerra de estos 6 días, esta guerra de 1967, Israel realmente ocupó la Cisjordania, ¿no? De Jerusalén y de la Jerusalén del Este, Gaza y los altos del Golán y la península del Sinaí. Es decir, se apropió, extendió los territorios que originalmente se les habían dado a partir del Tratado de 1947 que marca su origen. Y esos territorios, especialmente Cisjordania y Gaza, pues eran considerados como los palestinos como una base para su futuro estado, sobre todo la ciudad de Jerusalén. Por eso está conflictivo el asunto, porque también ahí se consideraba que iba a ser su capital. Sin embargo, pues Israel se estableció, ¿no?, ahí en Cisjordania y consideró que todos los residentes que estaban ahí eran ilegales. No, les suena un poco conocido el asunto, y empezó a tratar de sacarlos, y con un poco el conflicto pues fue creciendo cada vez ahí, porque pues era desplazar a toda esta población, ¿no? Obviamente estos territorios ocupados por el ejército de Israel pues ha implicado restricciones severas para los palestinos, incluyendo, por ejemplo, desde controles militares, toques de queda, limitaciones al movimiento. Se construyó un muro de separación entre Cisjordania, en este caso Israel, pensando en este caso como una medida de seguridad, ¿no? Y ha sido criticada por dividir a las comunidades y apropiarse de tierras palestinas, pues, que no son suyas, y estos factores han exacerbado las tensiones y han dificultado su coexistencia. Y podemos verlo ahora con el nuevo plan de Trump, esto de apropiarse de eso, de desplazar a todos los palestinos de Gaza, sacarlos simplemente de ahí para construir resorts o un tipo de paraíso, en este caso de Medio Oriente. Obviamente es un negocio, ¿no?, de esto. El 7 de octubre del 23 pasó algo inusitado, ¿no? Algo que pues no pensábamos que llegara en ese momento, que una serie de guerrilleros de Hamas, de este grupo ahorita vamos a ver quién es, toma, invade la frontera de Israel y mata a más de 1,500 personas. Entonces esto, y bueno, y secuestra a otras tantas, ¿no? Entonces esto era inaudito, sobre todo para los controles tan férreos que tienen los israelíes en sus fronteras. Entonces, bueno, fue un factor que desató la guerra que estamos viviendo en este momento. Pero, ¿quién es Hamas? O sea, ¿de dónde surge Hamas, ¿no?, este movimiento de resistencia islámica? Hamas fue fundado en el 87, ¿no?, durante un movimiento que se llamó la Intifada, que fue un movimiento muy básico, porque fue de niños que salían con piedras a pegarle a los soldados israelíes que traían, en este caso, sus grandes rayos, sus grandes rifles, sus metralletas y todo, y fue una guerra muy desigual. Ahí es cuando surge Hamas.
¿no? Entonces este levantamiento contra esta ocupación israelí muy básico hizo que esta hermandad musulmana se enfocó mucho en ataques sobre todo de proclamas religiosas, ¿no? Entonces tenía este enfoque religioso combinado con la lucha armada, entonces pues eso era una bomba, ¿no? En todos sus sentidos. Entonces, incluso su carta de fundación o su proclama, su gran manifiesto, rechaza el reconocimiento de Israel y aboga por la liberación de toda Palestina, la que está de este lado, la que está acá en Gaza y todo dividido. Entonces, obviamente, se sitúa en el conflicto, obviamente, con el Estado de Israel, se declara en guerra contra ellos, ¿no? Y obviamente había otro movimiento que fue un movimiento histórico encabezado por Yasser Arafat, que durante muchísimos años encabezó la lucha y la resistencia contra Israel, que era la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, y ellos de hecho reconocieron al Estado de Israel en los acuerdos de Oslo, que fueron promovidos en los 90 por el presidente norteamericano Bill Clinton y Shimon Peres también, el primer ministro de Israel. Entonces, obviamente, en esta época Hamas pues se opone a cualquier tipo de negociación y obviamente niega los acuerdos de Oslo, donde hay un mutuo reconocimiento del Estado de Israel, pero también del Estado palestino, que hoy también se junta Hamas, movimiento armado extremista, con una ultraderecha que gobierna Israel en manos de Netanyahu, que tiene problemas internos hacia los gobernantes israelíes, que él tiene un gran rechazo, tiene acusaciones de corrupción, tiene ahorita una acusación de genocidio por parte de la Corte de la Haya, en fin. Entonces obviamente se juntan los ultras, ¿no? La ultraderecha contra la ultra, no ultra izquierda, pero sí una ultra armada. Y entonces, pues obviamente tienen que estallar. Y finalmente se utilizan, también hay una utilización ahí de ambos. Entonces, Hamas empieza a participar políticamente y en 2006 gana incluso las elecciones legislativas en Gaza, y esto lo va a llevar a que se enfrente a otro movimiento político que es Fatah, ¿no? Que es el partido, en este caso, heredero de la OLP, y que está en este caso más al lado de Cisjordania. Entonces en 2007 Hamas toma el poder en Gaza, ¿no? Lo toma ya electoral, ¿no? Y se divide políticamente los palestinos, en este caso complicando las negociaciones. Entonces por un lado tenemos a Hamas por acá y por otro lado tenemos a Fatah acá de este lado. Entonces pongámoslo así, es como si el Partido Republicano, el Partido Demócrata, aquí Morena o el PAN o el PRI, en fin, pero cada uno de ellos gobernando un bloque grande, ¿no? Cuatro, bloqueo de Gaza. Entonces, desde que Hamas asume este control de Gaza en el 2007, Israel inmediatamente impuso un bloqueo terrestre, ¿no? Puso a soldados, aviones, barcos, en este caso con el objetivo de debilitar a este grupo y prevenir el contrabando de armas. Algo que también es muy absurdo, porque las armas ahí fluyen de todos lados, fluyen desde Estados Unidos, desde Egipto, desde los árabes, desde los rusos, ¿no? Y ese bloqueo, pues, más bien tuvo un impacto devastador en la economía y sobre todo en la vida cotidiana de los 2 millones que hay viviendo en la franja. Entonces las imágenes donde vemos a toda esta gente saliendo y ahora regresando y ahora los amenazan con que los van a salir, entonces es un ir y venir. Entonces no hay seguridad y obviamente vemos las escenas donde todo está tirado, todo está destruido, donde no hay salubridad, no hay escuelas, nada, ¿no? A pesar de ello, ¿no? La ONU, pues, que ha quedado muy rebasada, pues han denunciado este bloqueo, lo hemos visto de hecho en vivo, ¿no? Como es más bien un castigo colectivo para la sociedad, y violando cualquier derecho internacional, más que un bloqueo a Hamas directo, ¿no? Entonces, obviamente, pues los recursos básicos son
muy escasos, ¿no? La electricidad, cómo puede haber ahí agua potable, medicamentos, en fin, ¿no? Entonces hay una crisis humanitaria en este momento que pues, se está volviendo crónica, ¿no? Y esto dificulta mucho el desarrollo y la reconstrucción en este lugar. Entonces el conflicto entre Israel y Hamas básicamente se caracteriza por estos ciclos recurrentes de violencia tanto del uno como del otro. Obviamente Israel tiene todo el apoyo de los estados occidentales, desde Gran Bretaña, empezando por Estados Unidos, Francia, ¿no? Que tienen una posición más moderada, sobre todo con la ultraderecha de Netanyahu, pero les sirve, ¿no? Les sirve a ellos también políticamente. Entonces estos estallidos suelen comenzar con por ejemplo, como esta invasión en octubre o problemas o incidentes en Jerusalén o en Gaza, ¿no? Y esto da pie para que vengan escaladas de violencia. Entonces están lanzando cohetes y vimos que Israel tiene un domo muy organizado, una tecnología muy armada de que, bueno, no permite que entren los misiles. Sí, de que cayó uno por ahí, pero pues obviamente la mayoría los terminan bloqueando. Y obviamente Gaza pues no tiene eso y pues le caen todos los misiles de Israel, ¿no? Entonces obviamente estos han llevado que las escaladas siempre tengan muchísimos muertos de la sociedad civil, ¿no? Que se desencadenen temporadas muy violentas como esta que ya llevamos más de un año, ¿no? Vamos para el año y medio con este conflicto. Y obviamente pues ahorita hay una pausa, pero que tiende a ser muy frágil en el sentido de los equilibrios, y más ahora con los discursos de Trump, pues obviamente esa paz, pues este alto al fuego que tenemos actualmente, pues parece que no va a durar mucho. Entonces Jerusalén, pues históricamente es un punto focal. ¿Por qué? Bueno, por toda la historia que tiene, toda la mitología que hay ahí. Obviamente en las cruzadas Jerusalén se convirtió como en la joya, ¿no? Para llegar, iban, venían los jefes, en este caso de los ejércitos persas, sacaban a estos reyesuelos alimenticios que llegaban de Europa, y luego estos llegaban y los sacaban, en fin. Eh, pero Jerusalén se convirtió en la joya, ¿no? En el lugar que se tenía que tomar. Entonces, obviamente ahí se han construido, ahora conviven católicos, viven judíos y viven musulmanes en esa pequeña ciudad. Y obviamente, pues incluso los Estados Unidos, en el primer gobierno de Trump, mandó a su embajada para allá, y hay algunos gobiernos que le siguieron, que tratan de congraciarse con los norteamericanos, entonces también mandaron sus embajadas allá. Entonces, obviamente, esto ha hecho que Jerusalén, cada vez que hay un conflicto ahí, pues obviamente desencadena la violencia. Entonces, por ejemplo, en el 21, en plena pandemia, hubo un enfrentamiento en la explanada de las mezquitas, y la policía tuvo que intervenir contra los manifestantes palestinos, y eso fue una primera escalada, ¿no? Y obviamente Israel cree que Jerusalén es una capital unificada para ellos, pero los palestinos consideran que también es su capital. Entonces obviamente es un conflicto ahí con esta ciudad como partícipe bastante complicada, y ponerse de acuerdo pues es un obstáculo directo muy básico para la. Entonces decíamos que Israel cuenta con un fuerte respaldo de los Estados Unidos, ¿no? Y obviamente lo considera un aliado estratégico, ya de un lobby muy fuerte del Estado de Israel en el Capitolio, haciendo negociaciones, generando armas, generando, en este caso, una fuente inagotable ahí de financiamiento y de armamento. Y obviamente Israel se ha convertido como en el gran punto en este caso, de punto estratégico para contener también a todos los demás países árabes, incluido a los
que es árabes o a los egipcios o incluso a Irán, que es como el gran enemigo en el caso de Medio Oriente, ¿no? A los Estados Unidos y de Israel, que también se lanzan misiles. Entonces, obviamente, este apoyo, pues también que viene de Occidente, también lo tienen los palestinos. Entonces, los palestinos ahora, por ejemplo, tienen un apoyo mediático muy fuerte, aunque no basta, ¿no? Las protestas o los tweets o todo eso no basta, pero sí crean una conciencia de lo que está pasando. Antes Israel, antes de los medios que tienen sobra, por ejemplo, podía hacer prácticamente lo que quería y no tenía ninguna restricción. Ahora pues se puede mostrar lo que están viendo y hemos presenciado este genocidio en este caso de primera fuente, ¿no? Lo hemos visto y lo hemos visto, pero también ellos, los grupos como Hamas o Hezbollah que están en el Líbano, pues reciben mucho financiamiento también del gobierno como de Irán o de los árabes, incluso de los soviéticos, de los rusos, y reciben armamento, reciben dinero que no muchas veces viene como cruzado, en fin, ¿no? Entonces, esta dinámica de intereses creados sobre esa zona, pues también, ¿no? También hacen que el conflicto pues no tenga muchos visos de recuperarse. Obviamente, los derechos humanos en esta región pues prácticamente son inexistentes. Lo que acabamos de ver con esta salida de los palestinos o luego la entrada ahora restrictiva a la muerte de niños, hospitales, la caída de hospitales, de universidades, de muertes de periodistas, en fin, de encarcelamiento, ¿no? De que tienen palestinos. Obviamente hay una violación ya sistemática, normalizada, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? Incluido el excesivo uso de la fuerza, demoliciones de vivienda, restricciones de movimiento, limitaciones a los alimentos, a los servicios básicos. Entonces, obviamente, jamás, en este caso, se le recrimina también que a su propia población también le esté limitando ello y obviamente el Estado de Israel también contribuye a ello. Entonces obviamente también tienen sus escudos humanos ambos y entonces no es que uno sea mejor que el otro, no. Ambos grupos, tanto el Estado de Israel como esos de Hamas, pues obviamente utilizan a la gente como su motín, como sus redes y a partir de ahí también vienen sus asuntos muy polarizantes, ¿no? Y obviamente veremos en algún día si la Corte Internacional o la Corte Penal Internacional pues puede hacer algo al respecto. Los esfuerzos de paz, en este caso como los acuerdos de Oslo en los 90, donde participa Bill Clinton, Yasser Arafat o Shimon Peres, pues buscaron, ¿no? Básicamente buscar una solución entre estos dos estados. Cuando parecía que todo iba a fluir, bueno, vino este advenimiento de la ultraderecha, manos de Netanyahu, y bueno, todo eso se vino para abajo, ¿no? Pero los asentamientos en Cisjordania, los asentamientos judíos, pues no paran, siguen creciendo, ¿no? Sigue habiendo una división entre la autoridad palestina que está en Cisjordania con la gente que vive en Gaza. También hay una división básicamente entre los grupos políticos y obviamente eso hace que no haya una negociación, o sea, con quién se está negociando, ¿no? Con el Estado palestino, que está en Cisjordania, el legítimo, o con Hamas, que también tiene el poder acá en Gaza, o sea, con quién, ¿no? Entonces, obviamente ha habido países árabes, ¿no? En este caso como los mismos Emiratos Árabes, que han ido, digamos, normalizando sus relaciones con Israel, ¿no? Tienen una normalización de relaciones y a través de acuerdos internacionales, un poco para tratar de destensar esta situación que los pone en riesgo a todos, ¿no? Sin embargo, tanto Hamas como el Estado de Israel y su parte más militar, más belicista, pues obviamente ignoran esto, ignoran esta situación y pues obviamente esto va generando
una situación que también pues prácticamente se piensa o se apuesta al olvido, ¿no? O que se normalice, porque hay otros conflictos como la guerra de Ucrania con Rusia, los conflictos europeos o el conflicto con Trump y los aranceles, en fin, y entonces como que se apuesta un poco al olvido. Entonces el conflicto tiene repercusiones en todo Medio Oriente, ¿no? Entonces incluyendo las relaciones entre los países árabes y las potencias globales como China, como es Japón, Rusia, Alemania, Estados Unidos, ¿no? Francia. Y podemos ver ahora cómo este conflicto pues tiende a escalar, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la influencia de Irán que ha amenazado con atacar y destruir Israel. No sabemos si Irán es una potencia nuclear o no, pero pues Israel sí, ¿no? Los árabes con el petróleo, ¿no? Y pueden desestabilizar el mercado de los energéticos en un momento, o en este caso los europeos, ¿no? Que también tienen sus propios intereses guardados ahí, milenarios también, ¿no? Y que también pueden desestabilizar como los franceses o los, en este caso los rusos con Siria, en fin, un polvorín se puede desatar, ¿sí? Esto no se soluciona. Entonces, la ONU pues, prácticamente quedó rebasada, ¿no? Las resoluciones que marca la ONU son rebasadas por este Consejo de Seguridad, que solamente con que un país diga que no, pues queda toda una negociación, queda deshecha, queda desechada. Entonces, obviamente, la geopolítica aquí se tiene que mover viendo todo, ¿no? Es decir, ¿cómo soluciono aquí, pero cómo me afecta acá? ¿Cómo me afecta aquí? ¿Cómo afecta allá? Entonces, obviamente, es un conflicto que va a durar todavía un buen, pero pues tenemos ya un poco más de información y podemos entender. Y pues les agradecemos mucho. Nos vemos la próxima